Estábamos en la comisión ad hoc y Monseñor sacó el documento de Aparecida y dijo: mire, es que este camino que estamos nosotros llevando surge precisamente, está anclado a toda la propuesta que nos hace Aparecida como Iglesia de América Latina. Allí entendí aún más por qué todo este quinquenio de encuentro, discipulado, seguimiento, comunidad, misión, porque es precisamente lo que y desde Aparecida se nos propone. Hagamos lo siguiente. Bueno, se llama, como les decía, el itinerario formativo de los discípulos, pero yo quisiera, vamos a ubicar el capítulo 6 dentro de la estructura general. Vamos a tener cuál es el contenido esencial de este capítulo, los puntos primordiales y luego la relación con el PEDER que les estaba comentando a manera de introducción. Yo quisiera que con el que está a su lado se haga estas dos preguntas y las respondan, por favor. Primera pregunta: ¿qué conozco del documento de Aparecida? Monseñor podrá decir: yo estuve ahí, pero los demás vamos a responder. Con el que está a su lado, preferiblemente que no conozca. ¿Qué conozco del documento de Aparecida? Dos personas que nos comparta qué conocen del documento de Aparecida. Les agradecería de entrada 2 laicos. Y el señor Diego va a estar con el micrófono. ¿Qué conozco del documento de Aparecida? ¿Quién quiso levantar la mano? Mira, ya la señora. Diego. Ah, bueno, ya la señora. Cuéntenos. Hacemos silencio, tengan la bondad. Señora, se pone de pie, por favor. Muy bien, gracias. ¿Qué conoce del documento de Aparecida? El documento de Aparecida es del 2007. Sí. El Papa Benedicto XVI estuvo allí en la inauguración y se trata de que ya nosotros no somos del montón, sino que todos debemos de ser discípulos y misioneros. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Laico. Mira, ya está la señora. Diego, por favor. ¿Qué conocemos del documento de Aparecida? ¿Alguna otra? Aquí se pone de pie, muchas gracias. El documento de Aparecida surgió de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana en el año 2007 en Aparecida, Brasil. Es un documento que nos está enseñando a los laicos cómo vivir el Evangelio. Muchas gracias. Entonces, ya sabemos dónde fue, ya sabemos en qué año fue, ya sabemos la señora, y con ella terminamos. Se pone de pie, tenga la bondad. Buenos días. Lo que yo conozco del documento de Aparecida es como un concilio donde se reunió el Papa Benedicto con los obispos y para analizar cómo renovar la vida de la iglesia. Bueno, vamos a ver que no es un concilio, sino es una conferencia episcopal, pero está el señor obispo sobre Pedro y con ellos están los obispos. Vamos a mirar este video. Bueno, la segunda pregunta es: ¿lo he estudiado en algún momento? Ya sabemos que fue en el 2007, ya sabemos que fue Aparecida. Allá en sus comunidades parroquiales, con su párroco, en formación, hable con el que está a su lado. ¿Qué he estudiado yo de ese documento? Ya no si lo conocemos, ahora si lo he estudiado, si he leído algo de él, si hice algún taller de él. Diego, miremos a ver quién lo ha estudiado y que nos comparta qué estudió del documento. ¿Quién quiere? Allá la señora está levantando la mano. Ah, no, está saludando. ¿Quién quiere? Mire, allá está este joven, muy bien. Se pone de pie, por favor. Bueno, pues el documento está estructurado en 10 capítulos, si no estoy mal. Se mueve en 3 ejes.
ser discípulos misioneros de Jesucristo para que todos los pueblos tengan en él vida. Es una renovación que el Papa Benedicto XVI con los obispos de la Quinta Conferencia Episcopal, pero del Episcopado Latinoamericano, invitan para que se renueve toda la estructura de la Iglesia y parta de ese encuentro con Cristo. ¿Qué estudió ya? ¿Cómo? Esas son las generalidades, pero ¿qué estudió usted ya del documento? Pues los capítulos, el primero que es ser discípulo misionero, que para poder ser discípulo, para poder ir a misión, primero hay que seguir a Cristo, hay que empezar a estudiarlo, hay que empezar a amarlo, hay que tener un encuentro personal con Él. El itinerario de la formación, que primero es el querigma, luego la conversión, luego está, no recuerdo bien, pero... Bueno, vio muy bien la clase de documentos en el seminario, se aprendió muy bien, hermano, tiene 5. ¿Qué otra persona nos puede ilustrar qué contenido estudiado de Aparecida? Mira, allá está la señora y con ello iniciamos. Atrás, atrás, más para allá, más para allá. Levanta la mano la señora, por favor. Si lo conozco, ya dijimos sí. Si lo hemos estudiado, ya viene entonces, como muchísimos documentos, ¿no? Conocemos la riqueza de la iglesia en la enseñanza como maestra, pero desafortunadamente es un reto de profundizar y de conocer y asumir las enseñanzas. Señora, tenga la bondad, se pone de pie, por favor. Gracias. Aparecida pues arranca haciendo un análisis de la realidad en América Latina, cómo estamos frente a ese encuentro, a ese vivir el Evangelio. Y luego hace un análisis, dice que la iniciación cristiana en América Latina es pobre y fragmentada. Entonces hace una propuesta de la formación de los discípulos misioneros. En esa parte he hecho pues bastante énfasis en estudiar el documento para ir en línea siempre en el trabajo que se hace en el querer de la iglesia. Muchas gracias. Y esa parte la vamos a trabajar esta tarde con las orientaciones del Padre Miguel Rey. Ahora, con estos presaberes, los invito a que veamos, ubiquemos el segundo 46 y vamos a ver unos minuticos como a manera de introducción, Aparecida. Si quiere apagamos por favor esta luz. En el segundo 46, ahí. Y play. Eso. Esto viene del CELA en este documento. Posiblemente se encuentran por ahí con Monseñor Ismael. Miren a ver bien. Del 13 al 31 de mayo del 2007, los obispos de nuestra iglesia fueron convocados y se reunieron en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe para dar continuidad al camino de la renovación. Queridos hermanos del Episcopado, amados sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, queridos observadores de otras confesiones religiosas, es motivo de gran alegría estar hoy aquí con vosotros para inaugurar la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se celebra junto al santuario de Nuestra Señora Aparecida, patrona del Brasil. Quiero que mis primeras palabras sean de acción de gracias
y de alabanza a Dios por el gran don de la fe cristiana a las gentes de este continente. Recorrido por la Iglesia desde el Concilio Vaticano II, Río de Janeiro en 1955, Medellín en 1968, Puebla en 1979 y Santo Domingo en 1992. Durante 19 días, el Santuario de la Virgen de Aparecida se transformó en el escenario del trabajo febril de los 160 obispos y 100 personas invitadas entre laicos consagrados y religiosos, todos inmersos en un clima de gran fraternidad, ferviente oración y comunión afectiva. El trabajo fue reflejado por más de 600 periodistas y reporteros de cadenas televisivas y la prensa internacional, que acompañaron todo el proceso y mantuvieron centrada la atención en este acontecimiento eclesial continental en los albores del tercer milenio. Ante los desafíos que plantea esta nueva época, los obispos de América Latina y el Caribe renovaron su fe y proclamaron con alegría a todos los hombres y mujeres del continente. Somos amados y redimidos en Jesús, Hijo de Dios, el resucitado, vivo en medio de nosotros. Por Él podemos ser libres del pecado, de toda esclavitud y vivir en justicia y fraternidad. Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se convierte en un enigma indescifrable. No hay camino, y al no haber camino, no hay vida ni verdad. Dios es la realidad fundante, no un Dios solo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano, es el Dios con nosotros, el Dios del amor hasta la cruz. Cuando el discípulo llega a la comprensión de este amor de Cristo hasta el extremo, no puede dejar de responder a este amor sin es un amor semejante. Te seguiré a donde quiera que vayas. Esta conferencia tiene como tema discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en Él tengan vida. La Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios y recordar también a los fieles de este continente que en virtud de su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Esto conlleva seguirlo, vivir en intimidad con Él, imitar su ejemplo y dar testimonio. La catequesis no puede limitarse a una formación meramente doctrinal, sino que ha de ser una verdadera escuela de formación integral. Por tanto, se ha de cultivar la amistad con Cristo en la oración, el aprecio por la celebración litúrgica, la vivencia comunitaria, el compromiso apostólico mediante un permanente servicio a los demás. Para cumplir su misión con responsabilidad personal, los laicos necesitan una sólida formación doctrinal, pastoral, espiritual y un adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del reino en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural. De esta manera, como discípulos, abrimos cada hombre y cada... El video original dura 12 minutos. Dentro de la presentación que se va a enviar, ahí viene incluida. Entenderán que por tiempo, esto es un abrebocas precisamente de la riqueza que es Aparecida y de la clave para el proceso que nosotros estamos viviendo y que nosotros estamos siguiendo. Rápidamente, ustedes saben que la metodología de la Iglesia de América Latina ha estado muy centrada en el ver, en el juzgar y en el actuar, y Aparecida tiene esa estructura. Por eso en la primera parte habla la vida de nuestros pueblos hoy, ve esa realidad. La segunda la ilumina desde Jesucristo como corresponde, y nos recordaba el Papa, una vida sin Jesucristo no es indescifrable. Y luego una tercera parte, y es desde la realidad iluminada por Cristo,
cuál es el compromiso para nuestros pueblos de América Latina. Dentro de esta estructura, los discípulos misioneros, mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad, primera parte, encontramos nosotros, perdónenme la expresión, como el ombligo del documento, lo que vamos a ver ahora, el itinerario formativo de los discípulos misioneros. Ese está ubicado en la segunda parte. ¿Cuál es? Ver, y la segunda, juzgar, es decir, cómo ilumina la vida del pueblo de hoy la persona de Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Y luego la tercera parte tiene estos subtítulos: la misión de los discípulos misioneros al servicio de la vida plena, el reino de Dios y promoción de la dignidad humana, la familia, personas y vida, nuestros pueblos y cultura. Ahora vamos a coger este itinerario, la vida de Cristo, y es el 3, el 4, el 5 y el 6, pues nosotros vamos en la mañana a ver las dos primeras partes y en la tarde las otras dos que componen este sexto capítulo de la segunda parte del documento de Aparecida. Y este itinerario formativo tiene 4 partes. Vamos a ir tomando nota porque la memoria no nos aguanta para tanto. Nuestras gigas es muy limitada. Entonces vamos apuntando las 4 partes que tiene el sexto capítulo del documento de Aparecida, que está ubicado como ombligo del documento en la segunda parte. La primera es necesario este itinerario desde la espiritualidad trinitaria. Espiritualidad trinitaria. La segunda parte, esta espiritualidad y este encuentro con Cristo se realiza a través de un proceso de formación. Y cada uno vamos a ver ahorita que tiene unos elementos. En la medida en que empecemos a exponer, nosotros vamos diciendo, ya entiendo. Por eso estamos viendo esto, por eso vimos 5 años de encuentro con Cristo a través de el hermano y por medio de. Y todo esto nos va ubicando, como nos decía esta mañana Monseñor, en el Kairos, en este tiempo de gracia. Luego viene la iniciación y catequesis permanente y lugares de formación. Los 2 primeros vamos a ver ahora, los 2 siguientes los vamos a ver en la tarde. Lo primero, para entender una espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo, es descubrir una auténtica propuesta de encuentro con Jesucristo. Ese encuentro auténtico con Jesucristo debe establecerse sobre el sólido fundamento de la Trinidad, una Trinidad que es amor, un Padre, Hijo y Espíritu Santo que se comunican, y en la medida en que se descubre el encuentro de Jesucristo desde la dimensión trinitaria del amor, vamos descubriendo la experiencia, y esta experiencia que se inicia y que tiene un punto inicial en la vida del cristiano, el bautismo. El bautismo es el punto de inicio de toda la espiritualidad cristiana, porque en el bautismo nosotros nos sumergimos en la vida de Dios, un Dios trinitario, amoroso, de diálogo, de comunión. Se trata entonces de una nueva creación, donde el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos renueva. Y este renovarnos nos permite superar cualquier egoísmo. En el bautismo nosotros nos sumergimos en un Dios que no es indiferente, que no es un Dios solitario, que es un Dios comunidad, que es un Dios que se manifiesta precisamente en esa relación personal. El bautismo es el punto inicial en el que el Abba, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el amor, la unidad y la concepción y la comunión nos hace renovar, nos hace nuevas personas. Es Jesús de Nazaret, hombre como nosotros y Dios con nosotros, muerto y resucitado, quien nos es dado como camino, verdad y vida. ¿Se acuerdan las palabras del Papa Benedicto cuando decía, y es que si no nos encontramos con Cristo, que es el camino, no vamos a tener vida ni verdad? Y esta experiencia trinitaria de encuentro con Él se hace a través de, primero, un encuentro con Jesucristo. Es Jesucristo el que nos introduce en el Abba, en el amor del Padre,
Es el Señor Jesucristo el que nos dice: les conviene que me vaya y les enviaré al Espíritu Santo. El acontecimiento de Cristo es el inicio de un nuevo sujeto que surge en la historia y al que llamamos discípulo. Podemos definir al discípulo. ¿Qué es el discípulo? Es una persona que ha tenido un encuentro con Cristo. Y ser discípulo es inmediatamente consecuencia ser misionero. No podemos separar una de la otra. El encuentro con Jesucristo, mire, Monseñor lo hacía referencia, el primer documento del Papa Benedicto precisamente, Deus Caritas, es el número 13. Permítanme leerlo textual para comprender esto. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro, subrayen esa palabra, el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación definitiva. Con el respeto más debido, permítame preguntarnos o preguntarles: ¿cómo va mi encuentro con Jesucristo? He tenido esa experiencia de encuentro, porque dice el documento de Aparecida: se da mediante un encuentro de fe con la persona de Jesús. Ahí, en ese encuentro, se inicia un sujeto que se llama discípulo. Y en ese encuentro con el Señor se da una vida que se transforma y se renueva, la nuestra. Porque es en Cristo donde tenemos vida, es en Cristo donde tenemos la verdad y es en Cristo el que nos orienta el camino que nos lleva al Padre. San Juan deja claro, entonces, en este encuentro, San Juan deja claro el impacto que produce la persona de Jesús en sus dos primeros discípulos. Todo comienza con una pregunta, mírenla acá. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? A esa pregunta se siguió la invitación a vivir una experiencia. Vengan y lo verán. Dice el documento de Aparecida, hago una aclaración, todo lo que se está leyendo es documento Aparecida. Dice el documento de Aparecida: este que buscan, vengan y lo verán, es la síntesis del método cristiano del discipulado. Es la síntesis. ¿Qué buscamos nosotros a través de nuestra vida cristiana? A Jesucristo. Y si buscamos a Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Ir con Él, estar con Él. Marcos 3, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Antes de mandarlos a vivir la evangelización, los llama al encuentro para que estén, vengan y lo verán. Esta es la metodología del cristiano. Hoy, dice el documento, se levanta la misma pregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde te encontramos de manera adecuada para abrir un auténtico proceso de conversión, de comunión y de solidaridad? ¿Cuáles son los lugares, las personas, los dones que nos hablan de ti y que nos permiten ser discípulos y misioneros tuyos? Vengan y lo verán. El Kairos, que Monseñor hablaba de los lugares, de los modos, nos lo propone Aparecida muy claramente. Este encuentro con Jesucristo debe ocurrir en la historia, porque recordemos que nosotros creemos en un Dios que se ha encarnado en la historia. Es historia de salvación, es nuestra vida vista con los ojos de fe, y esto se da en la medida en que ese encuentro con Cristo hace que mi historia tenga un nuevo sentido, una nueva manera de ser, de vivir y de actuar.
En consecuencia, teniendo esto claro, nos queda, bueno, ¿y qué son y cuáles son los lugares? El primer lugar, el encuentro con Cristo se realiza en la fe recibida y vivida en la iglesia. Permítanme esta frase del Papa Benedicto que me impactó profundamente. La iglesia es nuestra casa. Quien acepta a Cristo en su totalidad tiene garantizada la paz y la felicidad en esta y en la otra vida. Es en la iglesia donde nosotros tenemos el encuentro y descubrimos los lugares de encuentro con Cristo. La iglesia es la casa ¿de quién? De todos, de la eclesía, de la comunidad, de la familia de los hijos de Dios. Entonces encontramos en primer lugar las Sagradas Escrituras. ¿Recuerdan de casualidad el quinquenio que estamos terminando? ¿Con qué año iniciamos? El encuentro con Jesucristo en los hermanos de las Sagradas. ¿Saben qué nos dice Aparecida? Dice, mire, las Sagradas Escrituras es donde se da este encuentro junto al hermano en una iglesia, leída en la iglesia, no independiente, no sectariamente, porque la iglesia es la casa, leída en la iglesia y junto a la tradición, con T mayúscula, diría mi profesor de teología, y junto a la tradición, fuente de vida para la iglesia. Las Sagradas Escrituras es condición indispensable el conocimiento profundo y vivencial de la palabra de Dios. Un cristiano, recordemos a San Jerónimo, que se atreva a desconocer las Escrituras, desconoce a Cristo. Es allí en la iglesia donde se va descubriendo el acontecimiento profundo de nuestra vida. Hemos de fundar nuestro compromiso y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el pan de la palabra. Y por eso Aparecida nos pide profundamente una pastoral bíblica que permita y que dé elementos de nuestra vida. Para nadie es un secreto. Nosotros, los cristianos católicos, nuestros feligreses, a los que les servimos con tanto amor, están con sed de conocer la palabra de Dios. Y somos nosotros, dice un numeral más adelante, el señor obispo, los sacerdotes, los religiosos, los laicos comprometidos, los que tenemos la tarea de dar, de comunicarla, de anunciarla. Nosotros vemos a alguien con una Biblia en la mano y decimos es protestante, cuando debe ser lo contrario, es la riqueza nuestra. Para no ir lejos, preguntémonos nosotros mismos, ¿qué puesto ocupa la lectura orante de la palabra de Dios? A veces le quitamos la fuerza a la palabra de Dios y la cambiamos por una lectura piadosa de un santo padre que es profundamente hermosa y santa y tradición, o del santo fundador de mi comunidad, pero la palabra de Dios no, esa tiene su impacto. ¿Recuerdan a Hebreos? Es esa espada de doble filo que penetra el fondo. Es interesante descubrir la riqueza de esta palabra del Señor. Por esto hay que educar al pueblo en la lectura y la meditación de la palabra. Ella se convierta en un alimento para que por propia experiencia vea que las palabras de Jesús son espíritu y vida. Espíritu y vida, la palabra de Jesús. Los que hemos tenido, los laicos que han tenido la posibilidad de venir a las asambleas, dense cuenta que siempre iniciamos con la lectura orante de la palabra de Dios a través de un método que se llama lección divina. En consecuencia, de lo contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la palabra de Dios. Hemos de fundamentar, atentos, no es una opción, no es si queremos, es una necesidad del discípulo.
es descubrir este lugar en la palabra, en la roca, en la palabra del Señor. Esto exige, por parte de obispos, presbíteros, diáconos y ministros laicos de la palabra, un acercamiento a la Sagrada Escritura, que no solo sea intelectual o instrumental, sino que sea con un corazón hambriento de oír la palabra del Señor. Amós 8:11. Aparecida propone este medio, la Lectio Divina. Ustedes y hoy ya la vivimos, por eso rápidamente la nombro. La Lectio Divina conduce al encuentro con Jesús Maestro y favorece el encuentro personal con Jesucristo. Si se me permite hacer una sugerencia muy respetuosa, evitemos hacer las lecciones divinas ya escritas, porque le quitamos el espíritu a la palabra. Dejemos que sea la palabra del Señor y no le neguemos la acción al Espíritu Santo en la comunidad, en nuestras oraciones. Es que a veces encontramos libros muy bien hechecitos de la Lectio Divina y unas meditaciones y una exégesis y una contemplación, hasta nos dice que digamos en la oración. Esos libros son buenos por ahí para leerlos espiritualmente, pero si yo lo voy a hacer en vivencia comunitaria, dejemos que el Espíritu de la palabra nos hable, que Jesucristo toque, que el Espíritu de Dios se dé en nosotros. Atentos. ¿Cuál es entonces el primer lugar del encuentro con Cristo? ¿No los escucho? ¿Y qué medio nos recomiendan? Perfecto. Segundo, la Sagrada Liturgia. Aquí está. ¿Recuerdan de casualidad el segundo año de este quinquenio que estamos terminando? El encuentro con Jesucristo en el hermano a través de especialmente. Ok. Al vivir la Sagrada Liturgia, celebramos el misterio pascual. Los discípulos de Cristo penetran más en los misterios del reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros. La liturgia es precisamente el adentrarme en el misterio de Dios que se vive y que se celebra para después vivirse. Es la liturgia precisamente donde yo me alimento como discípulo y es donde me encuentro precisamente allí en la Eucaristía con el Señor. Por eso la Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. Es el lugar privilegiado de ese encuentro con el Señor que se hace pan vivo bajado del cielo, presencia real. Jesucristo es y está presente en cada Eucaristía y eso nos lo han enseñado desde Trento. Con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, todo Dios está allí en el misterio eucarístico. Es el encuentro. Hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación cristiana. ¿Recuerdan cuáles son las tres dimensiones de la vocación cristiana? Muy bien. 1, creer, la fe. 2, celebrar. Y 3, vivir. ¿Cuáles son las tres dimensiones? Creer, celebrar y vivir. ¿Dónde se hace esa unión? En la Eucaristía. Todo esto Aparecida nos dice, miren, los fieles deben vivir su fe en la Eucaristía y descubrir que la Eucaristía es la fuente inagotable de la vocación cristiana. Fuente. De allí se viene toda esa gracia santificante a nosotros. Es la fuente
de nuestra vida cristiana. Es donde el vivir, el celebrar y el creer se hacen uno. Es donde el encuentro del hombre con Jesucristo se hace presente. Es allí donde se da la fuente inextinguible del impulso misionero. Es que el que vive la Eucaristía no se puede quedar con eso. El que vive la Eucaristía, el que cree en la presencia real de Jesucristo, en consecuencia dice, es un impulso misionero. Allí el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido. ¿Cuántas conversiones no se han dado en una Eucaristía? ¿Cuántos hombres y mujeres no descubren allí, en este lugar, hablando en el lenguaje de Aparecida, a Jesucristo que hace, que escucha, que lo escucha en su palabra, que en la consagración lo renueva, lo transforma y lo lleva a un cambio y a una renovación necesaria? Se ha de dar gran importancia al precepto dominical, dice Aparecida, del vivir según el domingo, promoviendo la pastoral del domingo, centrada en una Eucaristía, perdónenme la expresión, de calidad. Y esto es nuestro compromiso como sacerdotes. Una Eucaristía con mística, diría el padre Jorge Ríos. Una mística, un enamoramiento, empezando por nosotros los que tenemos esa tarea, esa misión, esa responsabilidad inmerecida, pero esa confianza de Dios en nosotros. Siguiente, la reconciliación. Todo en la liturgia, ¿no? Todo en la liturgia. La Eucaristía, la reconciliación, es el lugar donde el pecador experimenta de manera singular el encuentro con Jesucristo, quien se compadece de nosotros y nos da el don de su perdón misericordioso. No nos vayamos lejos, la liturgia de hace 15 días. O ayer hace 8 días, Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? En esa mirada de amor de Dios, baja que hoy entraré a su casa. Allí, en ese encuentro de reconciliación, Zaqueo cree, celebra y vive su conversión. Cree, descubre a Cristo, ese que quería verlo, y en consecuencia la reconciliación nos permite descubrir el perdón de un Dios que es misericordioso. La oración personal y comunitaria, esa oración que ustedes y yo todos los días hacemos. La oración es necesario aprender a orar, volviendo siempre de nuevo a aprender este arte de los labios del Maestro, dice Novo Milenio Ineunte número 323. Es la oración la que nos lleva a ese encuentro diario, constante, permanente. Habrá gente que no puede estar en la misa todos los días, habrá gente que no puede estar porque no hay un sacerdote que celebre cada 8 días, pero la oración alimenta esa relación con Él. La comunidad, viva en la fe y el amor fraterno. Atentos a este elemento, la comunidad es la que nos permite testimoniar, es la que nos permite vivir la fe y el amor fraterno. Lo que yo celebro en la liturgia, lo que yo vivo en la Eucaristía, el perdón que yo experimento en la confesión, lo debo llevar a la vivencia con el hermano, por supuesto, a la vivencia en comunidad y en los pobres, en los afligidos y en los enfermos. Por eso Latinoamérica, como diría un teólogo, es un campo de las bienaventuranzas de Cristo. Repasemos el segundo lugar. ¿Cuál es el primer lugar? ¿No los escuchó? Segundo lugar, y en la liturgia encontramos, primero, segundo, la Sagrada Liturgia, y especialmente ¿cuál? ¿Cuál? La Eucaristía. Después, luego, ok.
Ahora, tercer elemento, en la piedad popular como espacio de encuentro con Jesucristo. Es interesante, a manera de síntesis, lo siguiente de esta piedad popular. ¿Qué generalidades propone el documento sobre la piedad popular? Primero, que es un tesoro de la Iglesia de América Latina. Es un tesoro. Segundo, refleja la sed de los pobres. Esa viejita que le lleva su velita al Señor refleja la fe, la sed de Dios. Posiblemente no leerá los salmos ni hará laudes y vísperas, pero su rosario diario le permite ver esa sed. Punto de partida para que la fe madure. ¿Cuántos santuarios son punto de partida para que inicien un proceso de maduración de la fe? La piedad popular no es masa, no es una piedad de masas, es popular, es personal, porque allí se da esa relación de encuentro. ¿Qué expresa la religiosidad popular? 1, sentido de trascendencia. 2, capacidad de apoyarse en Dios. 3, experiencia de amor teologal. Esto no es una teología de otro, no. Allí se empieza esa experiencia de amor. ¿Por qué esa espiritualidad o piedad popular? Porque le llama espiritualidad el documento, porque es un encuentro con Cristo que se integra en lo corpóreo, en lo sensible, en lo simbólico, en las necesidades, porque es una espiritualidad encarnada. No se nos olvide el misterio nuestro de la encarnación de Cristo en nuestro favor. Es una espiritualidad corpórea, sensible, simbólica, de necesidades. Esa es la espiritualidad y la piedad popular nuestra y de nuestros pueblos. ¿Qué características tiene esta espiritualidad popular? Es una manera legítima de vivir la fe. Legítima. Es un modo de sentirse iglesia. Es un modo de sentirse iglesia. Es una forma de ser misionero. Estos elementos ahí están en el documento, pero a manera de síntesis es hecho. Repasemos qué y cómo se expresa la piedad popular. Hay varios, pero propone las peregrinaciones. En las peregrinaciones se pone el pueblo en camino, un camino que busca a Cristo, un Cristo que se encuentra porque es peregrino con el pueblo que camina. Ese es el misterio de la encarnación. Una confesión de fe, un canto de esperanza y un encuentro de amor, dice Aparecida. Mire esto bonito de la piedad popular, cuando a veces nosotros como que no. La piedad popular es una confesión de fe, es un canto de y es un encuentro de. Los teólogos dirán, ahí están las virtudes teologales. Sí, claro, es esto, es el encuentro, es la confesión de la fe, creer, el canto de la esperanza y el encuentro de amor. Creer, celebrar y vivir en la fe, la esperanza y la caridad. Por eso es genuina la piedad popular. Por eso es un tesoro de nuestra iglesia latinoamericana. Primero, el encuentro con Jesucristo, lugares de encuentro con Cristo, piedad popular. Ahora, dice el documento de Aparecida, María, discípula misionera. Este es otro lugar, otra manera de nosotros tener este encuentro con Él. María, discípula misionera. ¿Ven el cuadrito hermoso? La máxima, mire la palabra, la máxima realización de la existencia cristiana como un vivir trinitarios de hijos en el Hijo nos es dada en la Virgen María. Como dice un prefacio,
nuestro orgullo de la raza humana. La máxima realización de la existencia cristiana nos es dada en la Virgen María por su fe, por su obediencia a la voluntad de Dios, así como por su constante meditación de la palabra y acciones de Jesús la convierten en la discípula perfecta. Meditaba todo eso en su corazón, dice la palabra. Es la máxima, es la discípula perfecta. María, con su fe, llega a ser el primer miembro de la comunidad de los creyentes en Cristo. Alcanzó a estar al pie de la cruz en una comunión profunda para entrar plenamente en el misterio de la alianza. Como madre de tantos, María fortalece los vínculos fraternos entre todos. En María nos encontramos con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo, como asimismo con los hermanos. Por eso María, Madre de la Iglesia, es artífice de comunión. Por eso la presencia de María en Pentecostés, por eso la presencia de María en nuestras comunidades, por eso la presencia de María es mamá, y donde está la mamá están los hijos, es comunión. Y si no, que lo diga el Día de la Madre, nuestra experiencia humana. Allí nos reunimos los hermanos que llevamos un año sin reunirnos. Donde está María, está la familia, está la comunidad. Uno de los eventos fundamentales de la iglesia es cuando María dijo sí. Allí, en el sí de María, la iglesia brota también. Ella atrae multitudes a la comunión con Jesús y su iglesia, como experimentamos a menudo en los santuarios marianos. Si hay santuarios más visitados en el mundo, son precisamente los marianos. Aquí en América, ¿cuáles? Guadalupe. ¿Cuál otro que vimos al inicio en el video? Aparecida. ¿Aquí en Colombia? Perfecto. Entonces, María es, en consecuencia, por eso la iglesia, como la Virgen María, es madre. Esta visión mariana de la iglesia es el mejor remedio para una iglesia meramente funcional o burocrática. María es la gran misionera. Acuérdense en un texto bíblico. María es la gran misionera. La visitación, por ejemplo. María es la gran misionera, continuadora de la misión de su Hijo y formadora de los misioneros. Las diversas advocaciones y los santuarios esparcidos a lo largo y ancho del continente testimonian la presencia cercana de María a la gente y al mismo tiempo manifiestan la fe y la confianza de los devotos que sienten por ella. Ellos sienten que María les pertenece, ellos se sienten hijos. Ellos la sienten como madre. Posiblemente nunca habrá pasado por una escuela de catequesis, de teología, pero la sienten, mi madre, María. Los acogen, en consecuencia, recuerdan en la cruz. He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. María Santísima, la Virgen pura y sin mancha, es para nosotros escuela de fe, destinada a guiarnos y a fortalecernos por el camino que lleva al encuentro con el Creador del cielo y de la tierra. Esto lo dijo Benedicto XVI. Ella nos enseña el primado de la escucha de la palabra de Dios en la vida del discípulo misionero. Ella habla y piensa con la palabra de Dios. El Magnífica es una expresión. Ella, estando íntimamente penetrada por la palabra de Dios, ella puede llegar a ser madre de la palabra encarnada, dice Aparecida. A través de este Santo Rosario enseña a contemplar la belleza del rostro de Cristo a través del rezo del Santo Rosario. Por eso no hay un rosario de relleno, es una expresión de fe, de un hijo que se siente amado por su madre. Y es contemplar a Cristo con ojos de María. Mediante el rosario el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Y por eso vamos a leer todos, si quieren, por favor, esta expresión. 1, 2 y 3.
Esa es la síntesis del lugar de encuentro con Jesús a través de María. Este año, ¿cuál año estamos viviendo en nuestro encuentro con Jesucristo? Perfecto. Ahora, Aparecida propone un otro espacio, lugar de encuentro, los apóstoles y los santos. Y me llama la atención que habla muy bonito de San José. Por ejemplo, mire lo que dice. Los apóstoles de Jesús han marcado la espiritualidad y el estilo de vida de nuestras iglesias. Por ejemplo, Pedro, Pablo, Juan y los santos que han brotado por gracia de Dios de nuestras tierras latinoamericanas. Nuestros pueblos nutren un cariño especial a San José. Mire lo que dice de José. José es el silencioso maestro. Fascina, atrae y enseña con el testimonio de sus virtudes y su firme sencillez. Ya vamos a hacer un ejercicio con el que está a su lado, no, los máximos que puedan ahí, en la fila, tengan los apuntes ahí. Y ahorita preparamos un cantico, por favor, sobre las 12 en punto. Con el que está a su lado, haga una síntesis. Primera pregunta: ¿qué elementos constituyen la espiritualidad trinitaria? Son 5. Repásenlos. Si no escribieron, miren a ver qué memoria tienen. ¿Qué elementos constituyen la espiritualidad trinitaria? ¿Listos? Segunda pregunta. De esto, ¿cuál me llamó la atención y cuál es mi compromiso así personal con el que está a su lado? De estos elementos que constituyen la espiritualidad trinitaria, de todo lo que se expuso hasta el momento, ¿cuál me llamó la atención? Yo lo digo. ¿Dónde está? Nos ponemos de pie. Los invito a que hagamos el Ángelus. Son las 12 del día y así antes nos despertamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria. Amén. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo, entre tu vientre te consagró, Madre universal, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del hombre, envía tu fortaleza, ejemplo vivo de perseverancia en Jesús, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora. Tenga la bondad de sentarse. Muchas gracias. Y ya hemos visto en este itinerario formativo de los discípulos la espiritualidad trinitaria. La segunda parte es proceso de formación. Atentos a la palabra. Este encuentro con Jesucristo mediante estos lugares que nos propone no se da de una manera instantánea y ya. No, esto requiere un proceso. Por eso el documento de Aparecida nos invita a reflexionar lo siguiente. La vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de Jesucristo en América Latina requiere una clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades. Una clara y decidida formación. Recuerden cuando nos exponían la realidad, la evaluación de este quinquenio, ¿no? La necesidad de la formación. Aparecida sigue insistiendo, opción clara y decidida por la formación de los miembros de nuestras comunidades en bien de todos los bautizados. Y ya recordábamos el método cristiano de esta formación, que buscan, vengan y lo vean. Siguieron y se encontraron con el Señor. El itinerario formativo del seguidor de Jesús hunde sus raíces en la naturaleza dinámica de la persona y en la invitación personal de Cristo. Hay una manera de definir qué es moral. Para no entrar en definiciones de teólogos, define la moral existencial de la siguiente manera: Dios me llama, yo le respondo, y mi vida y mi manera de responder es mi manera de actuar. Esa es la moral. La moral es la respuesta que el hombre, movido por la fe, le da a un Dios que, lleno de amor, nos llama a estar con él. Entonces, el comportamiento y las costumbres morales responden al llamado que Dios me ha hecho y a la invitación y responsabilidad con la que yo le respondo. Por eso, entender este proceso de formación nos va a permitir entender que es
un camino, un itinerario de formación. El seguimiento es fruto de esta respuesta, de este llamado que Dios me hace. Y cuando el hombre se apasiona por Cristo, vive esta experiencia como proceso. Encuentro con Cristo. Segunda, ¿cuál es? Tercero, cuarto, quinto. Ustedes dirán, entonces para la misión hay que esperar hasta que pase los otros. No. Esto está integrado. Esto está integrado. Hay unas etapas que se van viviendo, el kairos que decíamos, pero en esta etapa, en la experiencia del encuentro con Cristo, yo no me quedo callado. Yo lo anuncio. Yo no me quedo igual, yo empiezo a convertirme. Yo no me quedo igual, yo lo vivo y lo quiero celebrar constantemente. Yo me hago y lo vivo en comunidad, siendo discípulo, un sujeto nuevo, como dice Aparecida. Entonces, este aspecto del proceso van íntimamente ligados y se alimentan entre sí. Atentos porque a veces podemos caer en este error. Bueno, ya pasó el encuentro, ya no más encuentro. Ahora seguimiento, no. En el seguimiento, el discipulado, la iniciación cristiana se da para intensificar mi encuentro, para formarme a una buena misión, para un estilo de vida diferente. Primero, encuentro con Jesucristo. ¿Quiénes serán sus discípulos? Y ya lo buscan al Señor, Juan 1:38, pero es el Señor quien los llama, sígueme. Una sola palabra le bastó a Leví para dejar su vida y levantarse y seguirlo. Sígueme. Se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana. Este encuentro debe de renovarse constantemente. El encuentro con Jesucristo ocurre en un momento kairos de mi vida, pero ese kairos se debe ir todos los días, llenando, intensificando. Por eso el querigma no es una etapa, sino que el hilo conductor de un proceso. El querigma no es ese primer anuncio solamente, es el hilo conductor, nos dice Aparecida, de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Y la madurez del discípulo de Jesucristo se va dando todos los días de mi vida. Por eso el querigma es un anuncio vivificante, renovador, que va estableciendo ese encuentro definitivo con el Señor. Sin el querigma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad. Son corazones verdaderamente convertidos al Señor. Solo desde el querigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Solo desde el querigma, desde ese anuncio de Jesucristo muerto y resucitado, desde ese anuncio que me seduce con la palabra ven y sígueme, con ese anuncio, con esa experiencia, con ese encuentro, es que se puede dar una vida sin esterilidades, sino que den frutos y frutos en abundancia. Por eso, la iglesia ha de tener presente el querigma en todas sus acciones. Miren, nosotros tenemos en nuestras comunidades, la gran mayoría son bautizados, pero carentes de un querigma. Esa es nuestra responsabilidad. Padre, ¿cómo se llama el padre que vino a darnos ese taller de iniciación cristiana? El padre Manuel Jiménez decía, mire, es precisamente en esa comunidad donde yo soy, donde al que yo pertenezco, donde ese anuncio se me debe dar. Es desde mi familia. En la tarde lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Los lugares va a hablar el padre Miguel Rey, para que estemos atentos a eso. Segundo, entonces, este proceso, la primera parte, ¿cómo se llama? Encuentro. La segunda, que es consecuencia de la anterior, se llama conversión. Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor.
Es la respuesta inicial de aquella persona que siente, que escucha al Señor con admiración y va cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo cada día. 3 ejemplos. Quienes en algún momento hemos acompañado personas que han hecho un retiro espiritual en Juan 23, en Lazos de Amor Mariano, en Emaús, hemos visto cómo este encuentro con Jesucristo a ellos de una manera especial les invita y los conmueve a una conversión. Lo más fácil de cura de uno es decir, eso es un alcacerse, ya le pasará la efervescencia. ¿Y qué acompañamiento estoy teniendo con él? ¿Y cómo lo incorporo a un proceso de formación? ¿Y cómo lo acompaño a esa conversión? Porque esa es nuestra responsabilidad, precisamente. En ese orden de ideas, este encuentro con Cristo me lleva a esta conversión precisamente, que va cambiando mi manera de pensar y de vivir. Por eso está acá. Hay unas conversiones, Dios santo, que uno queda admirado del amor de Dios, cómo ha tocado ese corazón del hombre. Cuando yo me encuentro con el Señor y estoy llamado a aceptar la cruz de Cristo, viene un tercer paso. ¿Cómo se llama? El discipulado. La persona madura constantemente en el conocimiento, en el amor y en el seguimiento de Jesús Maestro. Es una maduración constante. Aquí de los que estamos, nadie puede sentirse ya plenamente maduro en este encuentro con Cristo. Es una maduración constante que va dando respuesta a esa primera llamada, a esa llamada que me ha llevado a dar mi vida en el matrimonio, en la vida sacerdotal, en la vida consagrada, en la vida comprometida en la iglesia. Para este paso, esta maduración me lleva a tener claro unos elementos fundamentales como la catequesis permanente, la vivencia de la vida sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión. La comunión, bueno, aquí están los 2 elementos, catequesis permanente, eso lo va a hablar el Padre Miguel en las horas de la tarde. Y finalmente, ¿cuál es el primero? Encuentro. Segundo, conversión. Tercero, cuarto, me falta uno, perdón. Cuarto, comunión. ¿Qué es la vivencia de la comunión? Que no se puede hablar de vida cristiana sino en comunidad, en las familias, en las parroquias, comunidad de comunidades, como lo llama Puebla, en las comunidades eclesiales misioneras, esas que no se imponen sino que nacen y van naciendo en la medida en que se va viviendo este encuentro, discipulado, comunión, participación. En estas vidas de familia, de pequeñas comunidades, en los movimientos, ahí, en estas comunidades, familias, parroquias, comunidades de base, comunidades eclesiales misioneras, movimientos, comunidades de base la llama Aparecida. Nuestra experiencia es una eclesía de familia, de comunidad que vive y comparte con el vecino la fe de Cristo. Hablábamos con algunos en el descanso cuando se presentaban los de las comunidades eclesiales misioneras que realmente una comunidad eclesial misionera en una vida comunitaria, en una vida parroquial, hace mucho bien, pero es todo un proceso de acompañamiento. Eso no son mágicas, ¿no? Esto es un proceso de acompañamiento allí, de estar, de acompañar, de no negar la presencia del Espíritu en cada una, pero nosotros como iglesia estar allí acompañando. Y finalmente, la misión. La misión que implica el discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría. Por eso estamos acá, a compartir su alegría de ser enviados, de ir al mundo a anunciar. ¿A quién estamos llamados a anunciar? A Jesucristo. Y el anuncio de Jesucristo es que por amor a nosotros encarnó, murió y... Eso es. A veces le ponemos tantas arandelas que el centro del querigma del anuncio, que es Jesucristo muerto y resucitado,
se desvanece. Es precisamente allí donde estamos llamados a vivir esta misión. Rápidamente, primer aspecto de este proceso, encuentro. El encuentro me lleva a esa conversión ese discipulado me lleva a vivir y esta comunidad me lleva a ser perfecto. Y ya vamos a terminar hablando de los criterios que hay que tener en cuenta para este proceso y que se han venido teniendo en cuenta en este quinquenio y en esta vida de iglesia nuestra. Primero, debe ser una formación integral, querigmática y permanente. ¿Qué significa esto? La formación obedece a un proceso integral, es decir, comprende varias dimensiones. Vamos ahorita a hablar cuáles. Todas las dimensiones armonizadas, estas dimensiones armonizadas entre sí, formación permanente y dinámica según el desarrollo de las personas, dimensión humana, dimensión espiritual, dimensión social, dimensión cultural. Todo eso hay que tenerse en cuenta como criterio en el momento de vivir este proceso. En la base de estas dimensiones está la fuerza del anuncio querigmático, que decíamos es el hilo de todo este proceso y sin el cual no podemos. El poder del Espíritu y de la palabra contagia a las personas y las lleva a escuchar a Jesucristo, a creer en Él como su Salvador. El anuncio se fundamenta en el hecho de la presencia de Cristo resucitado hoy en la iglesia. Por eso, esta formación integral querigmática debe ser permanente. Permanente, permanente, permanente. Y una dinámica. Miren, para que un laico saque tiempo para asistir a nuestras formaciones es difícil. Ellos salen a las 7 de la noche de trabajar, llegan la gran mayoría, estoy hablando ya como párroco, llegan cansados y con todo respeto hacen el esfuerzo, llegan a una formación y que se encuentren con algo que no, hasta injusto es. Entonces, una formación querigmática, permanente y, perdóneme colocar algo, de calidad. De calidad. Todo ese esfuerzo que hace una señora dejando que le cuiden el niño al vecino para llegar y encontrar, uy, ¿ahora qué le hacemos? No sabíamos que teníamos reunión. Bien. Siguiente. El otro criterio, no solamente una formación integral, querigmática y permanente, sino atenta a las diversas dimensiones. ¿Y qué dimensiones nombran allí? La humana, la comunitaria, espiritual. Mire, aquí en la humana comunitaria nosotros a veces ponemos unos horarios que no puede ir nadie. No, debemos ser conscientes de esta dimensión, que son esposos, que son papás, que tienen una responsabilidad, que trabajan, que tienen unos horarios, una dimensión humana. ¿Qué dice en la dimensión humana? Dice lo siguiente Aparecida. Esta dimensión humana tiende a acompañar procesos de formación que llevan a asumir la propia historia y a sanarla, a transformar personas, a renovar personas. Se trata de desarrollar personalidades que maduren en el contacto con la realidad, abiertas al misterio. Si un proceso lleva un criterio que hay que tener en cuenta es que la persona madure, que la persona como persona cada día sea mejor, que la persona sea capaz de ir superando todos los procesos, las inmadureces que tenemos propias de nuestro proceso. Si llega un niño de monaguillo inmaduro y a los 15 años termina su proceso y salió con la misma madurez, ¿dónde estuvo el acompañamiento de esta dimensión humana y comunitaria? La dimensión espiritual es la dimensión formativa que funda el ser cristiano en la experiencia de Dios y que lo conduce por el Espíritu a través de los senderos de una maduración profunda. Es la dimensión formativa que funda el ser cristiano
esta formación en la experiencia de Dios, usted también en el encuentro con Dios debe ir madurando en su relación personal, en su oración, en su contacto con la palabra de Dios, todo lo que implica la dimensión espiritual, también la dimensión intelectual. Que suscite uno la sed con el deseo profundo de conocer más a Dios, a quien lo ha llamado, a quien le ha respondido. El encuentro con Cristo, con la palabra hecha carne, potencia un dinamismo de la razón que busca el significado de la realidad y se abre al misterio. Se expresa en una relación seria a través del estudio, desde la inteligencia que capacita para el discernimiento, el juicio crítico y el diálogo con las realidades y la cultura. La iglesia no nos debe dar miedo, esas clases de formación buena que ayuda a despertar la razón, la inteligencia, el esfuerzo para entender y comprender a través de unos estudios, de una formación. A veces uno, por querer dar todo enterito, no les permite ese desarrollo intelectual y racional. Y finalmente, discernimiento pastoral y misionero. Un auténtico camino cristiano llena de alegría y esperanza el corazón del hombre. Y finalmente, una formación respetuosa de los procesos, es decir, una formación respetuosa. Llegar a la estatura de la vida nueva en Cristo, ¿se acuerdan Efesios? Con el que hoy hicimos precisamente la oración. Y la meta en este quinquenio, ir caminando en esta estatura de Cristo. Y dice Aparecida, para llegar allá es necesario un camino largo, no corto, largo, que requiere itinerarios diversificados, que se respete los procesos personales, que se respeten los ritmos comunitarios, continuos y graduales. No es el mismo proceso en una comunidad rural a una comunidad urbana, y mucho menos no es lo mismo el ritmo de una comunidad urbana de un barrio popular a una comunidad donde hay edificios, de una pastoral de conjuntos. Y no es lo mismo una pastoral a movimientos que estamos ahora en la Arquidiócesis de Bucaramanga viendo todos los que he nombrado anteriormente, a una pastoral de las señoras legionarias. Entonces eso es respeto precisamente del proceso, del carisma, de la vivencia, de lo que han caminado, de lo que les falta por caminar. Este proceso entonces implica una formación con acompañamiento. Y ahí en Aparecida nos hablan a las siguientes personas. El obispo es el principio de la unidad de la diócesis mediante el triple ministerio de enseñar, santificar y gobernar. Los presbíteros son los responsables en el cuidado del pueblo de Dios que se les ha encomendado. Los diáconos permanentes es el servicio vivificante, humilde y perseverante suyo en el trabajo pastoral. Los consagrados y las consagradas, los laicos y laicas, su formación debe contribuir a una actuación como discípulos misioneros en el mundo, en la perspectiva del diálogo y en la transformación de la sociedad. Y finalmente, primer criterio, integral, carismática y permanente. Segundo, tener en cuenta las dimensiones diversas. Tercero, que se respeten los procesos. Cuarto, que haya y quinto, formación en la espiritualidad de la acción. Aquí se me viene la expresión del Papa Francisco. Esa iglesia en salida misionera. Y dice en este aspecto el documento, es necesario formar a los discípulos en una espiritualidad misionera que se basa en la docilidad al impulso del Espíritu que transforma las dimensiones existenciales. Cada una de las vocaciones tiene un modo concreto y distinto de vivir la espiritualidad que da profundidad y entusiasmo al ejercicio concreto de serse y sentirse discípulos misioneros del Señor. Con esto pues hemos dado fin a esta presentación. Muchas gracias por la atención prestada.